Esto fue lo que nos pasó a nosotros cuando decidimos callar y escuchar su voz. Somos David Botero y Natalia Ospina, y esto es En el Silencio Podcast. Bueno, estamos de regreso. De regreso en un nuevo episodio. Para los que no nos conocen, mi nombre es Natalia Ospina. Mi nombre es David Botero. Y somos esposos. Somos esposos y aquí estamos contando todas nuestras, ¿cómo se llama eso? ¿Incidencias? No, infidelidad, no hay ninguna. No ha habido ninguna. Incidencias, como cosas, bueno, en fin. Estamos siendo vulnerables y abriendo nuestro corazón delante de ustedes para que conozcan la realidad. Correcto. Entonces, bueno, hemos entrado aquí en un camino de hablar cómo Dios tiene una temporada para nosotros mañana que debemos prepararnos y ser formados desde hoy. Contamos un poquito de nuestras historias, de nuestros caminos y cómo llegamos a la relación y cómo fuimos formados dentro del matrimonio inclusive. Pero creo que hay una parte muy importante que queremos enfocarnos en este episodio y es en realidad para nosotros ser formados para ese mañana que Dios tiene para nosotros. Resulta que ya hemos sido formados y estamos siendo formados todos los días y a veces lo que hemos sido formados puede estar definiendo nuestras relaciones, puede estar definiendo lo que nos atrae, lo que no nos atrae. Pero la pregunta es, ¿siempre fuimos así? Porque la realidad es que somos formados siempre. Entonces, a veces, para avanzar, hay que ir hacia atrás. Entonces, hoy queremos enfocarnos en eso. Digamos que en las relaciones, a veces uno dice, es que yo siempre atraigo hombres o mujeres tóxicos, es que yo siempre, o porque no me va bien en las relaciones, o yo he comenzado unas relaciones pero no funcionan, o yo definitivamente no me quiero casar, yo definitivamente no sirvo para esto, o porque cuando las cosas se ponen serias salgo corriendo. Exacto, se pone esto serio y la verdad yo no quiero compromiso, yo mejor me alejo, o si veo ciertos comportamientos en la otra persona, eso a mí de una vez me frena y dice ya me bloqueo y ya no quiero nada, ya hasta aquí, mejor me voy, me mudo y no quiero saber nada de esta persona. Esto no es lo que debería suceder y esto quiere decir, esto es una alerta de que hay algo en el interior de nuestro corazón que tal vez no ha sido sanado, no ha sido trabajado, no ha sido descubierto, porque el primer paso es reconocer y entender que tenemos eso, tal vez, o una herida, o algo que vimos, algo que nos formó, porque recuerden que nosotros a veces creemos, no, es que yo pienso sobre las relaciones esto, pero no entendemos que el primer concepto de amor y de relaciones creado y formado en nosotros desde la niñez, independientemente si tuvimos figura paterna, materna, una abuela, un tío, el que nos haya criado a nosotros y haya representado esa figura paterna y materna, ese es el primer concepto de amor que nosotros vemos e inconscientemente forma en nosotros, y a medida que vamos creciendo, esto es como si estuviéramos construyendo una casa. Entonces, hagan de cuenta que es como si tenemos ladrillos, entonces eso es la base de nuestra casa, entonces es la parte que se crea y se ponen los cimientos primero y nosotros no nos damos cuenta. Luego, entonces, a medida que vamos creciendo, entonces la educación, las personas que nos rodean, el entorno, lo que vivimos, de pronto situaciones difíciles o traumáticas, cada vez es un ladrillo sobre otro, un ladrillo sobre otro, un ladrillo que va construyendo y que de repente, cuando ya somos personas adultas o jóvenes adultos o lo que sea, decimos, no, yo pienso sobre las relaciones esto, a mí me pasa esto, pero en realidad eso no es de ahora, en realidad eso viene de atrás. O es que yo tuve una relación, me pasó esto y terminé así. Claro, eso influyó, pero la realidad es que tenemos que ir más atrás, lo que decía mi esposo, tenemos que dar pasos hacia atrás, ir más atrás, indagar profundamente e interiorizar y decir hacia atrás qué es lo que me está afectando, qué es lo que vi, qué es lo que tengo que tal vez desaprender para volver a aprender. Y ahí vamos a algo que hablábamos en el episodio pasado sobre nuestra historia personal, nuestro testimonio, de cómo llegamos los dos a esto y que éramos dos caminos, cómo nosotros dos llegamos con un concepto sobre las relaciones y sobre el matrimonio diferente, los dos. Pero cuando nos encontramos, en mi caso yo decía, es que yo soy así, es que yo quiero esto, es que yo no creo en el matrimonio, es que yo no quiero tener hijos, es que yo pienso esto y esto y esto, y en realidad hubo un momento en que tuve que reconocer lo que había hacia atrás, pero también tuve que tomar la decisión de desaprender lo que yo había visto y había aprendido, porque tal vez eso no era lo que era verdadero. Y esto me di cuenta porque mi esposo, cuando nosotros comenzamos nuestra relación de noviazgo, una vez él me hizo una pregunta y fue, vamos a hacer las cosas de esta manera, la idea es que lo hagamos así. Entre eso,
el tema sexual. Fue, no vamos a tener relaciones sexuales hasta que nos casemos. Y para mí, en lo que yo había vivido y el concepto que yo tenía sobre las relaciones, yo le decía, ¿cómo es posible que vamos a tener una relación de noviazgo sin relaciones sexuales? No va a funcionar. Para eso seamos amigos. Para eso no estemos juntos, seamos amigos, y el día en que, digamos, vamos a empezar un noviazgo, vamos a tener relaciones sexuales. Y mi esposo me decía, así no funciona. Yo le decía, así no funciona. Y él me decía, ¿ya lo hiciste antes? ¿Cómo te fue? Y yo le respondía, mal, me fue muy mal. Entonces mi esposo me decía, si te fue mal, ¿por qué vas a hacer lo mismo? Tenemos que ensayar algo diferente para poder ver que nos vaya a ir bien. Porque quieres un resultado diferente, pero haciendo lo mismo. Exacto. Entonces yo tomé la decisión de hacerlo diferente y decir, tal vez la que está equivocada soy yo, tal vez tengo que desaprender para aprender cómo funciona realmente, cómo funcionan las relaciones y cuál es el diseño original con el que Dios creó una relación de noviazgo y luego de matrimonio. No estaba de acuerdo en ese momento, si les soy sincera. Yo no decía, ay, sí, yo creo en esto, pero dije, voy a ensayar, porque si antes me fue mal, tal vez ensayando algo diferente pueda tener un resultado diferente, como dice mi esposo, y efectivamente así fue. Yo creo que hay momentos, yo diría que ni siquiera desde la niñez, sino desde antes de nacer, en realidad somos formados, afectados positivamente o negativamente. Y muchos comportamientos, reacciones o pensamientos o perspectivas en realidad son como moldeadas y formadas desde esas circunstancias y pueden verse reflejadas en una relación y dice, uy, ¿esto de dónde sale? Y nunca lo vas a entender si en realidad no te vas hacia atrás. Nunca vas a poder avanzar si en realidad no vas atrás y decir, bueno, pero ¿esto de dónde viene? Me acuerdo cuando antes de que nos íbamos a casar, en algún momento mi esposa me dice, no me quiero casar. Y lo iba a cancelar todo. Y yo, pero ¿qué pasó? Y era no, hasta que dijo, ven, cuéntame qué pasó. Y en ese momento como que nos dimos cuenta que había algo de su pasado que no la permitía avanzar a ese mañana que Dios quería para ella, porque algo que la formó tajantemente o de una manera importante en el pasado no había sido como escarbado o resuelto. No había sido examinado. Y no había sido sanado, porque una cosa es descubrir qué es, entender qué fue eso, tomar la decisión de querer trabajar en ello y sanarlo y cerrar el ciclo, porque a veces decimos, ay no, pero yo eso fue lo que yo fui, eso fue lo que a mí me pasó, yo dejémoslo atrás y adelante, aquí estoy hoy, ese es el presente, sí, pero aunque no lo crean, esos temas no resueltos del pasado no nos permiten avanzar y hacen que nosotros actuemos o lo que salga de nosotros sea algo de una manera, pero en realidad viene de atrás, y hasta que no nos vamos atrás, nos regresamos, sanamos y cerramos ese ciclo, no vamos a poder avanzar y construir algo nuevo. Sí, de hecho ahorita pensaba en que en nuestros caminos individuales, en algún momento los dos como no creíamos en el matrimonio, en el amor. Digamos que yo, claro, me permití formarme y lo que hablamos del episodio pasado, pero la realidad es que cuando uno analiza esta situación dice, bueno, pero ¿en qué momento dejé de creer en el amor? ¿No? Entonces uno dice, ok, en mi caso fue como a los 17 años en donde yo dije, espera, mis papás se divorcian y yo digo, bueno, pues si mis papás se divorcian, ¿cómo voy a creer yo en el amor si la funcionó? Y lo mismo para mi esposa, pero después cuando uno mira, uno dice, ok, pero en mi caso hubo un momento donde yo decía, wow, tengo la familia, tengo unos papás que se aman, y en ese momento yo creía en el matrimonio porque pues eso es lo que veía, ¿no? Entonces, y cuando miramos el caso como de mi esposa en algún capítulo de la temporada 2 o 1, no me acuerdo, que decía como no quería tener hijos y ahora soy mamá. Ella siempre hablaba de que no le gustaban los niños, no quería los hijos, no, nada. Pero cuando uno va hacia atrás, uno dice, ¿en qué momento esto cambió? Y uno mira hacia atrás y dice, bueno, en algún momento ella de niña amaba a los niños y quería recibir un niño en la casa y quería. Entonces, ¿qué hubo en su pasado y en mi pasado y qué hay en nuestro pasado que está como dictando ciertos comportamientos, pensamientos, y que nos impide llegar a lo que Dios quiere para nosotros porque nos hemos desviado del diseño original que Dios tenía para nosotros? Recuerden que dijimos que somos seres espirituales, que tenemos un alma, tenemos pensamientos, tenemos emociones y caminamos en un cuerpo, y ese ser espiritual está siendo formado espiritualmente desde antes de nacer. Entonces, ¿qué cosas en nuestra vida hemos vivido que nos ha formado a lo que somos hoy? Entonces, me dice, ¿cómo llegó acá? ¿Cómo llegué a esto?
Mi esposa siempre tiene un ejemplo que a mí me encanta, que quiero que tú lo compartas, porque uno puede ver dos personas que en un momento llegan y son totalmente diferentes y uno dice, ¿cómo llegaron a ser tan diferentes en cómo llegaron? Si al final pues todos estuvieron en un vientre, todos estuvieron respirando oxígeno y comiendo comida. Entonces, ¿cómo puede dos personas llegar a tener dos perspectivas y formaciones y por ende vidas y decisiones tan diferentes? Sí, podemos ver dos ejemplos, un ejemplo cercano y un ejemplo pues conocido pero lejano, y es, nosotros hablamos de, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta y el ejemplo de Hitler. Son dos personas que nacieron, lo que dice mi esposo, en un vientre exactamente igual, dos seres humanos, ninguno era algo diferente a un ser humano, pero que hace que el resultado y en lo que ellos se convirtieron fuera totalmente diferente, y es el entorno que vivieron, el primer concepto de amor, la educación, lo que nos rodeó, lo que los rodeó, las heridas, todas estas cosas formaron lo que cada uno de ellos vivió, y cada uno de ellos fueron a lugares totalmente diferentes. Y les pongo un ejemplo, es como cuando una matica, una planta está creciendo y ustedes siembran la mata y ella empieza a crecer hacia arriba, pero de pronto hay algo que no le permite crecer más. Entonces la mata en un momento está así y la mata lo que hace es que se desvía, y la mata trata de seguir creciendo, pero si tal vez acá hay otra cosa, se vuelve a desviar, y eso hace que se empiece a desviar, y cuando ustedes ven, es una mata de pronto que no va recto, sino que va así como en zigzag, y realmente fue las cosas en el camino que hicieron que la mata se convirtiera en eso, pero la mata fue diseñada para crecer de una manera recta. Pasa lo mismo con nuestras vidas. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en los hermanos. En mi caso, nosotros somos 3 hermanos, yo soy la menor de 3 hermanos y los 3 somos totalmente diferentes. Nacimos en la misma casa, vivimos las mismas cosas, pero hay algo muy interesante, y es, aunque cada uno de nosotros vivió la misma situación, el mismo divorcio de mis papás y cada una de las cosas que vivimos, los resultados son diferentes, porque cada persona, dependiendo su personalidad y muchas cosas, aquí digamos que afectan muchos factores, hace que al ser expuesto a las mismas situaciones y al mismo entorno, el resultado sea diferente. Entonces, tal vez usted, no sé si les ha pasado en las relaciones o en familias, que uno dice, ay, pero si nosotros vivimos lo mismo, el mismo divorcio de mis papás, y usted por qué tiene ese resultado y yo por qué no tengo ningún problema. El punto es, tal vez para ti eso no te afectó, o no te afectó de la misma manera que le afectó a tu hermano. Entonces, eso pasa con nosotros y con nuestras vidas, y cuando llegamos al momento de decir, ok, estoy en una edad adulta donde quiero pensar en una relación, pero no me quiero casar, o tal vez sí quiero, anhelo, pero tengo estas inseguridades, dependencia emocional, temores, muchas cosas, es, ok, vamos varios pasos hacia atrás y analicemos qué fue lo que pasó, cuál era esa esencia con la que Dios te creó, que en el camino se fue distorsionando, y a raíz de eso que tuviste, de ese concepto de amor que se fue formando a través del ejemplo, tal vez tú dijiste, no, yo definitivamente no creo en el amor porque nunca lo experimenté, mis papás nunca fueron unas personas entre ellos amorosas, nunca demostraron amor, y eso sí nos va formando a nosotros, y cuando llega el momento de una relación, uno inconscientemente se convierte en eso, pero no era la esencia ni la realidad de lo que Dios había creado en cada uno de nosotros. Sí, yo creo que es a veces como dijimos, para avanzar hay que devolvernos un poco y encontrar nuestro diseño original. Cómo Dios nos hizo, cómo nos quiso formar, y así poder llegar a la temporada que Él tiene para nosotros. Y quizás si lo podemos comparar, no sé si han visto esos programas que encuentran algo. A mí me encantan los programas que encuentran algo que está todo oxidado, parece que es, no sé, en este caso, un cuchillo que parece todo oxidado, que es, uy, esto tuvo que haber sido algo como para, no sé, matar a las personas, muy rústico, y mira cómo está. Y de repente llega alguien y lo mira y dice, wow, esto está lleno de óxido, esto está lleno de quizás matas y cosas que estaban creciendo alrededor, esto está roto en algunos pedazos, esto fue afectado, bastante afectado, y ahora se ve como si fuera un arma para destruir. Y llega esta persona y empieza, bueno, vamos a empezar a quitarle el mugre, vamos a empezar a quitarle el óxido, y le empieza yo no sé con qué se le quita el óxido, pero empieza a quitarle el óxido, empieza a buscarle esta parte que se le había quizás caído, y empieza a restaurar esta pieza, lo empieza a brillar. Cuando se da cuenta,
dice, un momento, cuando veo el diseño original de esto no era un arma para destruir, esto no era un cuchillo para atacar, esto era ¿cómo se llama eso? Un abre cartas. ¿Cómo se llama esos cuchillos que usan? Para abrir cartas, esto era un instrumento que el propósito de esto era para abrir cartas, no sé, presidenciables, coloniales, que llegaban a ser para dictar las leyes de un país. ¡Wow! Si yo no hubiera... Si lo hubiera visto de cómo estaba y lo que le había pasado durante todo este camino, hubiera sido, esto es un arma rústica para matar. Pero al ponerlo y llevarlo a su estado original y entender para qué fue hecho, era algo para construir y no para destruir. Si yo no voy atrás y empiezo a quitar esas capas y empiezo a limpiar y restaurar y resanar todas esas cosas que tenía encima, nunca hubiera sabido el diseño original. Si no sé el diseño original, entonces no hubiera entendido el propósito de ese diseño original. Entonces, esto es muy importante a la hora de decir, wow, quiero llegar a este lugar, pero para llegar a este lugar, de pronto tengo que mirar qué cosas me hicieron que yo llegara a este lugar de acá y cómo puedo yo mirar cuál fue mi diseño original para entonces después sí entrar y permitirme ser formado para la etapa que Dios tiene para nosotros. Y otra cosa súper importante que me estoy acordando en este momento es, hagan de cuenta que nosotros tenemos unos tanques como si fuera un carro, un automóvil, y unos tanques que se tienen que ir llenando, un tanque con gasolina, otro tanque con aceite, otro tanque tal vez con agua para el líquido que es para los limpiabrisas, y resulta que los seres humanos somos iguales, tenemos diferentes tanques que se tienen que ir llenando a lo largo que nosotros vamos en la vida, entonces vamos creciendo y cada uno de estos tanques va siendo llenado por el amor que da papá, por el amor que da mamá, el concepto de papá que nosotros tenemos, la figura paterna es súper importante tanto en las mujeres como en los hombres. En la infancia necesitamos ese amor de parte de papá. Entonces estos tanques van siendo llenados y llega el momento de la adultez donde nosotros queremos comenzar una relación de pareja y muchas veces aparece una persona cualquiera, una persona, un amigo, alguien que nos presentaron, y esa persona empieza a darnos de lo que no recibimos antes. Entonces ese tanque que tal vez quedó a la mitad o estaba casi vacío empieza a ser llenado y decimos, tal vez esta es la persona, tal vez esta es la persona con la que yo tengo que estar, tal vez me siento completo, me siento lleno, pero resulta que esa no es la persona. Muchas veces inclusive puede pasar con una persona del mismo género y decir, tal vez esta es la persona con la que yo debería estar y me estoy sintiendo atraído, pero la realidad es que ese tanque estaba vacío y esa persona empezó a suplir tal vez la seguridad que el papá tenía que habernos dado. Entonces nuestro papá no nos llenó ese tanquecito de amor y de seguridad, de palabras de afirmación, y viene una persona cualquiera que aparece o viene una persona del mismo género y empieza a llenarnos ese tanquecito y nos empezamos a confundir, y esto distorsiona la realidad de la persona que Dios tiene para nosotros o con la persona que nosotros debemos estar. Entonces, todo esto que estamos hablando es tan importante porque lo arrancamos desde el primer episodio de esta temporada, y es: analicemos, miremos realmente, interioricemos, vayamos hacia atrás, reflexionemos y tomémonos ese tiempo en el silencio, si de pronto no lo han hecho, de verdad, de poder reflexionar y meditar en eso y decir, ok, ¿qué fue lo que pasó atrás? Porque lo que estamos viviendo hoy y lo que vamos a esperar mañana es producto de lo que vivimos atrás. Entonces, nuestro podcast se llama En el Silencio, y de verdad es poder tomarse ese tiempo, porque las decisiones importantes y este tipo de cosas solamente pasan cuando nosotros tomamos un tiempo, callamos todas las voces que están afuera, literalmente nos tapamos los oídos y en el silencio buscamos esa dirección y esa voz de Dios que nos trae y nos muestra esas cosas que faltaron, esas cosas que aún debemos trabajar para poder nosotros sentirnos de alguna forma formados, completos para esta otra persona. Ojo, eso no va a pasar de la noche a la mañana y nunca vamos a estar totalmente formados. O sea, mi esposo y yo hoy en día seguimos siendo formados individualmente y como pareja, y esto se va a acabar el día que se acabe nuestra vida y nos vayamos a la eternidad. Antes de eso no vamos a estar formados porque siempre va a llegar algo nuevo. Luego llegan los hijos, luego vienen diferentes etapas laborales, en la edad, temporal, lo que sea. Pero el punto es, si lo aprendemos a hacer, si lo hacemos con el pasado, hoy en día, a partir de ahora y de aquí en adelante lo que venga, vamos a seguir
en ese proceso y ya sabemos cómo hacerlo. Y también nos ponemos a pensar a veces es, ¿por qué busco el tipo de persona que busco? Uh-huh. Me acuerdo que, ¿por qué siempre busco este tipo de mujer, este tipo de hombre? Y también tiene que ver con que viviste en el pasado, ¿no? Entonces a veces cometemos no el error, porque no estamos diciendo que necesariamente es algo bueno o malo, sino que quizás lo que Dios tiene para ti es diferente a lo que tú crees que quieres de acuerdo a tus vivencias, ¿no? Entonces podemos estar buscando a alguien como papá, pero Dios no quiere a alguien como papá, quiere lo que tú necesitas, no lo que tú crees que quieres, o alguien como ojo, mamá. Muchas veces no es que lo buscamos, lo atraemos y no nos damos cuenta. Entonces, no, pero yo no estaba buscando y siempre termino con un hombre con estas características. Exacto. Entonces, no sé, por ejemplo, yo pienso en mi vida y siempre cuando yo veía la relación de mis papás, yo decía, no, yo quiero, yo estaba atraído por una mujer que le hiciera a uno todo. Dicho casi que pusiera la ropa ahí en la cama, que le pusiera toda la comidita ahí, que hasta los calzoncillos, mejor dicho, planchados y listos para que me los pongan. Porque eso de alguna manera es lo que viví. Ahora, ¿es eso malo? Para nada. No, para nada. Y hay parejas que de pronto lo hacen de esa manera y está bien. Y está bien. Pero Dios tenía algo totalmente diferente para ti. Sin embargo, lo que como Dios me quería bendecir a mí era con el complemento que yo necesitaba y no lo que mis vivencias me enseñan que yo necesitaba. Y resulta que cuando yo pude entrar y ir allá y entender por qué yo quería eso, y después abrir mi corazón a decir, bueno, Dios, lo que tú quieras es lo que yo quiero, es lo que yo estoy dispuesto a recibir. Resulta que llegó mi esposa, llegó la persona que en nada se parece en su forma de ser esposa, mamá o lo que sea a mi mamá, pero es exactamente el complemento que Dios tenía para mí y que yo necesitaba, que si yo no hubiera reconocido eso de mi pasado y me hubiera abierto, estaría todavía buscando lo que quería, más no lo que Dios tenía para mí, que sabía que iba a ser una bendición para mi vida. Sí, y digamos que ya para ir cerrando este episodio, esas cosas, digamos que cada uno cuando llegan a una relación fueron formadas o vieron o aprendieron, no porque esté bien o esté mal, volvemos a decir. Nosotros somos una nueva relación donde tenemos que desaprender para aprender juntos. Entonces, tal vez en la casa de mi esposo se hacía de esa forma, tal vez en mi casa se hizo de una forma totalmente diferente y no era ni como se hizo en la casa de él, ni como se hizo en la mía. Es como los dos, ahora como individuos, como eres tú, como soy yo, cómo lo queremos hacer juntos, decimos, listo, ahora lo vamos a hacer de esta manera y empezamos a construir desde cero y ahí es donde las cosas funcionan, porque cuando cada uno trae eso aprendido y lo pone sobre la mesa y dice, se hace de esta manera y lo impone, las cosas no funcionan, pero eso va para otro episodio. Que hay mucho que hablar, que hay mucho de contar. Que hablar. Pero entonces, estamos hablando de que Dios quiere llevarnos a un mañana, una temporada de mañana increíble, pero necesitamos estar dispuestos a ser formados hoy para ese mañana, y parte del ser formados hoy para esa mañana es poder ir hacia nuestro pasado, ir hacia nuestro ayer que nos formó hasta llegar a hoy, para entender por qué somos así, qué tenemos que sanar, qué tenemos que resanar, qué tenemos que restaurar, y desde ahí empezar a construir y permitir ser formados para esa etapa que Dios tiene mañana. Así que vamos a seguir hablando de esto en el próximo episodio. Un poco más hacia ya la relación de pareja cuando estamos juntos y no se lo pierdan. Nos vemos próximo episodio.